Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más para estudiar la lección de escuela sabática. Estamos estudiando la vida de Jesús a través o mirada a través de Marcos. Eh, y esta lección es la número 3. Tiene un título muy interesante, pero antes de continuar vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado y bendecido sea tu nombre por siempre. Estamos inmensamente agradecidos de ti porque hasta aquí tú nos has guiado, Señor, porque nos permite sacar de nuestro tiempo o notar el tiempo para compartir esta lección con las personas que nos acompañan semana tras semana y por aquellas personas que tienen a bien a vernos por primera vez. Señor, gracias por ellas. Te pido una bendición muy especial por cada una de ellas, que tú abras la mente, el entendimiento y que puedan entender aquellas cosas, lecciones únicas que tú tienes para cada uno de ellos. También pido el Espíritu Santo para que sea el que guíe esta grabación de principio a fin y ponga palabra en nuestra boca. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Pues el título de esta lección es controversia. Fíjense que la vida de Jesús se esperaría que fuera una vida eh, como caminar entre rosas. Bueno, aunque las rosas tienen espinas, más bien entre mieles y hojuelas, como dicen por ahí. Pero realmente la vida de Jesús, el ministerio de Jesús estuvo marcado por las controversias. Y esto es lo que vamos a ver esta semana, controversia. Vamos a ver algunos episodios de la vida de Jesús que fueron muy controversiales y cómo él actuó, cómo él salió de medio de esas controversias. El texto para memorizar dice, también les dijo, el sábado fue hecho por el hombre, no el hombre por el sábado. Así el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Marcos 2, 27 y 28. Fíjense las controversias. Eh, la semana pasada yo mencioné cómo Jesús actuó, cómo Jesús jugó con la ley de Moisés. Estábamos hablando de la ley de Moisés en el caso del leproso. Hoy vamos a ver cómo Jesús va a jugar con una ley que era interpretada por los fariseos de una manera. Vamos a ver cómo él salió adelante porque estas personas realmente estaban ahí constantemente para vigilar y pues crear controversia alrededor de la vida de Jesús. En Marcos 2, vamos a ver Marcos 2, 1 al 3 al 6 dice, tiene 5 historias. Esas son las 5 historias que vamos a ver. Ilustran enseñanza de Jesús en contraste de los dirigentes fariseos. Fíjense que el accionar de Jesús dejaba en entredicho el accionar de los fariseos. O sea, a veces o a veces no, constantemente los fariseos iban a entrampar a Jesús y la manera como Jesús salía de esa trampa dejaba ver lo que había en el corazón de los fariseos. Aunque los fariseos querían usar lo que llamamos la proyección, o sea, mis cualidades, pasarla a la otra persona, pero Jesús dejaba ver, no dejaba que eso ocurriera. O sea, con Jesús ese término de la proyección no funcionaba. Eh, Esas historias se encuentran en un patrón específico en que cada historia sucesiva se vincula con la anterior mediante un tópico paralelo. O sea, estamos tratando el mismo tópico con diferentes escenarios. La última de la historia da un rodeo y se conecta con la primera. Esta es diferente, esta historia. Cada una de esas historias ilustra diferentes aspectos del ministerio de Jesús, como le especifican las declaraciones que aparecen en Marcos 2, 17, 20 y 28. La sesión del domingo, lunes, martes profundizan en el significado de estos relatos en declaraciones de Jesús que se encuentran en ellos. Lo que también veremos es un ejemplo de una técnica del escritor del Evangelio que usa y se conoce como la historia sándwich. Hacía tiempo que no veía ese término. Es una historia donde una historia está dentro o está en medio de dos historias, pero están conectadas
aunque son totalmente diferentes, la lesión es muy similar. Este patrón narrativo aparece al menos 6 veces en Marcos. En cada caso, el foco es algún aspecto importante de la vida de Jesús y su papel como Mesías de la naturaleza del discipulado. Esta semana leeremos varias historias acerca de Jesús y veremos qué podemos aprender de ellas. Fíjense que Jesús lo que hacía era que enseñaba. Jesús vemos pocas veces a Jesús predicando. El método más que él usaba era la sanación y la enseñanza. Por eso lo llamaban rabí. La curación de un paralítico, y esto lo vamos a ver en el libro de Marcos, el capítulo 2, los versos 2, 1 al 12. Dice que después de algunos días Jesús entró a Capernaum. Fíjense, había un asunto con Capernaum. Jesús no fue bien aceptado en Capernaum, porque Capernaum era el pueblo de Jesús. Y se oyó que estaba en casa y enseguida todo el mundo se juntó. Entonces le trajeron un paralítico cargado por 4 hombres. Esta historia es muy interesante porque la semana pasada yo le hablaba de la compasión. Esta vez vamos a hablar, aquí hay una historia entretejida. Vamos a hablar de la blasfemia y vamos a hablar de la sanación, pero también podemos ver en la intercesión. Y no en la oración, sino como estos amigos, fíjense que en la casa donde Jesús estaba rodeada, llena de gente. Y dice que este hombre era un paralítico, sus amigos lo llevaron en una camilla y como no pudieron entrar por la puerta principal, ellos hicieron un hueco por el techo. Eso se llama dar la milla extra, mucho extra, y ese tipo de amistad, debemos ser ese tipo de amigos y rodearnos de ese tipo de amigos. Y dice que bajaron la camilla por el techo y la situaron frente a Jesús. Esa es una de las enseñanzas que da aquí, cómo esos amigos intercedieron por ese amigo que estaba en una camilla. Y entonces aquí vamos a ver cómo eran los fariseos. Increíble. Esta gente, yo realmente me maravillo como, o sea, de la falta de fe. Fíjense, yo leo muchos libros sobre la conducta humana. Esta semana estaba mirando mi biblioteca, es inmensa. Llevo muchos años en eso. Y algo que he aprendido es, yo uso las enseñanzas de la Biblia para analizar, porque no es bueno analizar las personas, pero es bueno analizar eso. Fíjense que esta gente no eran incrédulos. Los fariseos no es que eran incrédulos y ahora lo vamos a ver, porque Jesús le dio muestra. En esta historia vamos a ver que él le dio muestra de que solamente un ser superior podía hacer lo que él hacía. Y aún así, ellos no le creyeron. ¿Sabe por qué? Había un elemento ahí, el elemento de los celos, el elemento de la envidia. Mire, cuando hay envidia y hay celos, usted entre mejor actúa, peor lo va a ver la gente que tiene celo y envidia. O sea, si usted está en un ambiente de celo y envidia, no se muestren en demostrar quién eres, porque ellos, entre más cualidades positivas usted muestra, más celos y más envidia va a tener. Ese fue el caso de Jesús. Jesús, o sea, él actuaba, él era Jesús, era perfecto y aún así esta gente siempre le encontraban algo y entonces viraban las cosas, o sea, las cualidades positivas de Jesús se la atribuían a ellos y la negativa de ellos se la atribuían a Jesús. Fíjense por qué le voy a decir esto. Fíjense por qué lo estoy diciendo. Este hombre era un paralítico, esa era la necesidad, o sea, esa era la necesidad que se podía ver a primera vista. Y cuando yo hablo de ver, no es ver porque usted ve la cosa, es la necesidad que se podía percibir.
O sea, la necesidad que se podía aprender, que se saltaba a la vista. Esa era la primera necesidad. Pero Jesús sabía que había algo más en ese hombre y él va a donde ese algo más que no se podía percibir a primera vista. Por eso Jesús era Jesús. Y él le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, tus pecados te son perdonados y tú lo que necesitas es que te sane de la parálisis. Pero Jesús sabía que ese hombre tenía un problema, era del corazón, y ese problema, esa carga de pecado que él tenía, era quizás lo que lo tenía paralítico o lo que le había afectado su salud. Si Jesús le hubiese dicho a este hombre, levántate y anda, no hubiese resuelto el problema que realmente era el meollo de ese hombre, que era el perdón de los pecados. Y esto, como siempre, ahí estaban los escribas y los fariseos, y ellos dijeron, este hombre peca. ¿Por qué le dijeron que este hombre peca? Porque solamente Dios podía perdonar los pecados y ellos sabían eso, que este hombre, Jesús, al decir eso, se estaba atribuyendo cualidades que solamente le pertenecen a Dios. Y entonces, eso lo dijeron ellos en su mente, ellos no dijeron eso audible. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Y mira lo que le dijo, por más que Jesús demostraba y daba señales de que él no era él era una persona sobrenatural, la envidia y los celos de esa gente no le iba a permitir, lo tenía ciego. Porque fíjense que Jesús lee los pensamientos. ¿Quién puede leer los pensamientos si no solamente Dios? Él lee los pensamientos y él le dice que es más fácil perdonar pecados o levantar o sanar al hombre. Y le dijo, para que sepa que el Hijo del Hombre tiene potestad, autoridad de perdonar pecado en la tierra, dijo al paralítico, o sea, para confirmar el hecho de que él era el Hijo del Hombre, de que él era el Mesías, ahora iba a ser a sanar lo obvio. Esa era la palabra que buscaba antes. La parálisis era el problema obvio. El perdón de los pecados era lo que había que ver más allá para saber que ese era el problema del paralítico. Entonces vemos que el paralítico le dice, levántate y anda. Y de paso le da una lección que ellos nunca iban a aprender, porque vuelvo y lo digo, cuando hay envidia y celo, no hay caso que usted mire nada. Eso bloquea al ser humano. Los fariseos no creyeron. Y dice que el paralítico se levantó en el acto, tomó su camilla y salió delante de todo, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto cosas semejantes. Eso lo decía lo que no eran los escribas y los fariseos, los que no estaban dominados por los celos y por el orgullo. A ellos sí funcionaba ese tipo de testificación, para los demás no. Dice que estos dirigentes religiosos, y aquí nos menciona a Miqueas, en el libro de Miqueas no está hablando que esta gente lo que estaban enfocados eran en los ritos, pero era lo que yo le digo, era lo que estaba atrás era eso, era la envidia y los celos. Ellos no podían aceptar que alguien como Jesús le quitara su autoridad, aunque tenían envidia y celo de él porque veían como la gente lo seguían cosas y lo respetaban, cosas que con ellos no era así. ¿Con qué me presentaré al Señor y adoraré al excelso? Al excelso Dios iré ante él con holocaustos y becerros. Se agradará al Señor de mi día. Él no necesitaba sacrificios. Esta gente hacía los sacrificios, hacían todos los ritos. Como yo dije, ellos oraban, tenían la filacteria, o sea, los pedazos de la Biblia colgando de la ropa. O sea, ellos guardaban toda la ley que se inventaban, la letra de la ley, pero cuando vieron a Jesús no lo pudieron reconocer. Eso no le vale porque la esencia del cristianismo es reconocer a Jesús, no es todo ese rito sin sentido
Y no es que no se hagan los ritos, sino cuando los ritos no se hacen movidos por el amor de Jesús. Estos dirigentes religiosos habían perdido de vista lo que realmente importaba: la justicia, la misericordia, la conducta humana humilde ante Dios. Ve, había también un ingrediente, ahí había celos, envidia y había un gran ingrediente de orgullo. El orgullo no le permitió reconocer al Mesías, todavía lo están esperando. Estaban tan obsesionados defendiendo su manera de entender a Dios que ellos dejaron de ver a Dios cuando lo vieron allí. Misericordia quiero y no justicia. Eso dejaron de ver. Ellos no vieron que Dios estaba liberando a ese hombre que estaba aprisionado. Su salud emocional estaba aprisionada y también su salud espiritual. O sea, su salud física y su salud espiritual y su salud emocional. Y Dios le estaba haciendo, liberando de las tres cosas. Y estaba demostrando que él era algo superior, solamente Dios lee los pensamientos. Y aún así no creyeron. En la parte del lunes, el llamado de Leví y la pregunta acerca del ayuno. Esta historia es muy interesante porque Leví era un cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos eran esta gente que eran traidores, porque ellos trabajaban para el imperio opresor Roma, cobrando los impuestos, y también ellos cobraban de más para ellos tomarse su parte. Entonces esta gente era muy odiadas por el pueblo por esa razón. Y vemos que Leví, esto lo vamos a encontrar en Marcos 2:13 al 22. Marcos 2:13 al 22. Después Jesús volvió a la orilla del mar y toda la gente que venía a él le enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la mesa. Y los impuestos le dijo, sígueme. O sea, él pasa por al lado de un publicano y le dice, sígueme. Y tal como lo hicieron Andrés, Simón, Juan y Santiago, esta gente lo siguieron. Este hombre lo siguió, dejó todo y siguió a Jesús. Y los escribas y los fariseos que siempre estaban ahí para acusar a Jesús le dijeron, ¿qué es esto que come y bebe con los fariseos y con los publicanos y los pecadores? Y al oírlo Jesús le dijo, los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores. Fíjense que cuando yo leo eso me río mucho. Le voy a decir por qué. Para mí esto es una ironía. No sé en qué tono Jesús hizo esta declaración, pero para mí suena una ironía. Porque realmente la Biblia dice que no hay sano ni uno. Todos están, o sea, bajo esa premisa de que no hay sano ni uno, Jesús estaba siendo irónico, digo yo, no sé si él usaba eso, a veces hay una ironía que es sana, hay otra que no es sana, pero esta me parece que ironía, porque le está diciendo, oye, ustedes no necesitan, ustedes están sanos, como ellos, o como ellos aceptan que son pecadores, pues yo me voy con ellos, con ustedes no, porque ustedes no necesitan. Para mí eso es irónico, porque lo que realmente necesitaban eran los escribas y fariseos que pensaban que no necesitaban. Y entonces ahí comienzan los de esos que comen y beben con con los publicanos, con lo peor de lo peor. Por eso Jesús era controversial, porque él hacía cosas que eran realmente controversiales. O sea, el doctor va donde está el enfermo, no donde está sano, pero ellos tampoco eran sanos. Es más, ellos estaban peores que los publicanos, porque los publicanos, los fariseos, ellos se sabían pecadores, pero estos que eran pecadores de verdad creían que eran sanos, y ahí está el meollo del asunto. Ahora vamos a la próxima controversia. Ves que le dijo que come con los publicanos y los fariseos. Y ahora, al que ayunó 40 días y 40 noches, o sea, yo creo que ninguno de ellos podía haber hecho eso,
Ahora están acusando y les dice que un día los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban. Un día en que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, fueron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué no ayunas? O sea, eso era palos y boga y palos y no boga. Y tus discípulos no ayunan. Y Jesús les respondió, ¿puede ayunar los invitados de la boda mientras el novio está con ellos? Mientras tienen consigo al novio, no pueden ayunar, pero vendrán en los días en que el novio será quitado y entonces ellos ayunarán. Nadie pone remiendo en un paño viejo ni ropa vieja. De esa manera el remiendo nuevo tiraría del viejo y la rotura empeoraría. Significado de esto, el novio era Jesús. Siempre Jesús hablaba en analogía. Ellos no podían ayunar o no tenían la necesidad de ayunar. Y eso no quiere decir que no ayunaban, porque sí ayunaban, porque esta gente también observaban los ritos. Lo que pasa es que los escribas y fariseos, pues, era otro nivel que ellos tenían. Mientras estaban orando y ayunando, estaban acusando a que no ayunaba y oraba a Jesús. Pero bueno, Jesús le dijo, esto es más bien como una profecía, cuando yo me vaya, entonces ellos van a ayunar, porque realmente lo que le esperaba a los discípulos no era cosa fácil. Eh, entonces ahí vemos las dos controversias. Jesús continúa con dos ilustraciones que subrayan el contraste entre su enseñanza y las de los dirigentes. O sea, los dirigentes estaban centrados en la letra de la ley. La enseñanza de Jesús tenía vida. No era que él desechaba la ley, la letra de la ley, sino que él le dio sentido a la ley. Él le dio vida y dejó al lado todas esas cosas que los fariseos y los escribas habían añadido que cargaban a la ley. Dice que habían llegado a estar la costumbre de los maestros. Sin embargo, aún la religión verdadera puede convertirse en tinieblas si las personas no son, o sea, la religión puede ser, si no se le pone misericordia, si no se le pone compasión a la religión, y yo no estoy diciendo que ir contra de los principios, pero si uno no aprende a analizar y a decir misericordia quiero y no justicia, las cosas pueden ser muy, pero muy difíciles. Eh, Te voy a decir un término de empatía que yo aprendí. Fíjense que a veces la persona piensa que empatía es empatizar cuando le sucede algo a alguien igual. Eh, y es verdad, uno siente, o sea, uno puede sentir, no va a ser igual porque cada persona es diferente, pero uno se identifica. Pero realmente empatía es saber leer las emociones en los demás. La persona empática puede distinguir las emociones en las demás personas, puede leerlas. Eso es una persona empática. Y a veces en la naturaleza lo puede hacer y a veces en los animales. Dice en Marcos 3, 1 al 6. Marcos 3, 1 al 6. Otra vez, otra controversia. En la parte del martes, el Señor del sábado. Y aquí hay un caso, hay un hombre con la mano seca. Así Jesús lo llamó y le dijo en parábola, ¿cómo puede Satanás echar a Satanás? No, yo estoy leyendo mal, es Marcos 2, 23 al 24. Un sábado cruzando a los sembrados y al pasar sus discípulos empezaron a arrancar espigas y ellos lo acusaron. ¿Por qué hace esto en sábado lo que no es lícito? Y él dijo, ¿nunca leíste que lo que David hizo cuando sus compañeros tuvieron hambre? Fíjense, cuando David huía de Saúl, ellos fueron al templo.
y lo único que había en el templo eran los panes de la preposición, o sea, los panes que estaban delante de Dios. Esos panes solamente podrían usar por los sacerdotes. Y sin embargo, David dijo al sacerdote, ahora no recuerdo el nombre, le dijo, ¿qué tienes de comer? Y él le dijo, no tengo nada, solamente los panes. Y él dijo, dame los panes. Eso se utiliza aquí, se menciona que a veces hay que usar lo que se llama la compasión. Todos los casos hay que sopesarlo, hay que analizarlo con conocimiento para saber cómo actuar en cada situación. Lo de David era una emergencia. Esto de las espigas era una emergencia. Ellos no estaban espigando para guardar, ellos estaban comiendo, o sea, cogiendo del grano y comiendo para satisfacer una necesidad. Lo que pasa es que los escribas y fariseos decían que eso no se podía hacer. Los escribas y fariseos tenían tantas leyes que ni siquiera se podía escupir por miedo de que la saliva le cayera y hiciera caer crecer a una trampa. Sin embargo, si se le caía a un animal en un hoyo, como eso era su bien, para que vieran la hipocresía, como eso era su, entonces eso representaba dinero, ellos salvaban el animal, no por el animal, sino porque eso era dinero para ellos. A ver. Y aquí entonces otra vez dijo Jesús, argumentó con eso porque ellos decían que David era su padre. Así que él estaba haciendo algo parecido a lo que hizo David. Así Jesús le salía adelante, o sea, ellos venían entrampando y Jesús de una vez le daba y citaba la escritura o hacía algo que ellos realmente se quedaban boca abierta. Y así la gente que miraba veía quién era quién. Eh, bueno, el que era sabio, lo que no, pues no miraban nada. Sabes que uno puede ver con los ojos y no ver, porque uno no ve con los ojos, uno ve con el cerebro cuando analiza. Marcos 3:1 al 6, cuando analiza con conocimiento, para analizar hay que tener conocimiento de causa. Y ahora vemos otra situación, otra vez del sábado. Jesús entra a la sinagoga y allí estaba un hombre que tenía la mano seca. Y él observaba para ver si lo sanaría en sábado a fin de acusarlo. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él le preguntó a ellos, ¿es permitido hacer bien el sábado o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos se callaron. O sea, Jesús vio la hipocresía de ellos, porque ellos, vuelvo y digo, ellos podían sacar un animal de un hueco porque el animal representaba dinero, pero no podían liberar a un ser humano que estaba sufriendo en sábado. Y Jesús, fíjense, para lo que dicen que uno no debe enojarse, ni enojarse es una emoción del ser humano. Fíjense aquí, nunca había, nunca había deparado en esto. Jesús no siempre le hablaba con paz y amor a los fariseos. Dice que Jesús dijo, y mirándolo con enojo, o sea, él se enojó por la hipocresía de ellos, apenado. O sea, aquí vemos varias emociones. Lo miró a los ojos, es muy importante mirarlo. O sea, lo miró, él no debió la mirada, él lo miró a él con enojo y a la misma vez con pena. Esas dos emociones se pueden mezclar por la dureza de su corazón. O sea, no era con ello, era por la dureza de su corazón. Dijo, ahora te voy a demostrar lo que voy a hacer y lo sabe. Eso era Jesús. El que cree que Jesús era como que no. Jesús realmente era un hombre que tenía todos los temperamentos santificados por el Espíritu Santo combinados. Jesús no era simplemente un temperamento. Él se enojó porque la Biblia dice, te puedes enojar, lo que no puedes hacer es pecar. Eh, y él dijo, entonces los fariseos salieron y tuvieron consejos con los herodianos, o sea, buscaron alianza con los herodianos, los de Herodes, para matar a Jesús. ¿Por qué? Porque quedaban en vergüenza. Miren, no hay nada peor que una persona con el ego muy alto, con el orgullo muy grande, que lo hagan pasar vergüenza frente a otras personas. Eso es como matarlo.
No le contradiga nunca a una persona que tiene mucho orgullo. Eso mire lo que hicieron al punto de matarlo, porque Jesús ante la acusación de ellos se defendió. Para que vean, eso es la naturaleza humana, lo que el enemigo ha hecho, la naturaleza humana no santificada. Y sigue diciendo, Jesús procede a sanar el hombre, Jesús se enojó, se calma el enojo, pero ellos se enfurecieron a tal punto de ir a hacer un complot para matar a Jesús. En quienes procura sorprender a Jesús, quebrantar el sábado, estaban transgrediendo el sábado al maquinar la muerte ese mismo día. O sea, ¿ven la hipocresía? Ellos le estaban acusando a Jesús de sanar, de quitarle la carga a una persona, la carga de la enfermedad. Y entonces ellos ese mismo sábado van a maquinar, o sea, violan el sábado maquinando para matar a Jesús. ¿Ven la disonancia? Por eso es que cuando Jesús vino hablaba con autoridad. No era que hablaba, no era que gritaba, no era que lo que él hacía, lo que él decía, lo hacía. Esa era la autoridad de Jesús. Historia sándwich, como dije, historia sándwich es una historia, se comienza con una historia, dentro de esa historia hay otra historia, pero las lesiones están relacionadas. Marcos 3, 20 al 35, yo hacía mucho que no escuchaba ese término. Marcos 3, 20 al 25. Entonces Jesús entró a una casa y de nuevo se agolpó la gente y de modo que ellos aún no podían comer. Y cuando lo oyeron los familiares de Jesús, mira, la familia de Jesús lo acusaron de loco. Él, en esta historia se comienza diciendo cómo los parientes de Jesús que no estaban, o sea, a Jesús ni siquiera su propia familia lo aceptó. María al principio, o sea, María es su hermana, pero los parientes eran los hermanos. Ellos no aceptaban a Jesús. No aceptaban su ministerio. Y dice, y lo daban por loco. En Marcos 3, 20 al 35. Pero vendrán, Marcos 3, después Jesús entró a una casa y de nuevo se aculpó la gente, de modo que aún ellos no podían comer. Y cuando lo oyeron los familiares de Jesús, vinieron a llamarlo porque decían, está fuera de sí, está loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían que venía de Bersebú, o sea, la familia de Jesús, los hermanos, decían que él estaba loco. Y entonces eso era por un lado la familia, por otro lado eran los escribas y fariseos diciendo que ellos venían, que él estaba de parte del enemigo, de Bersebú era el diablo. Y dice, y que por el príncipe, o sea, que por el príncipe de los demonios, por el diablo, echaba fuera a los demonios. Así que Jesús lo llamó y le dijo en parábola, ¿cómo puede Satanás echar a Satanás? Bueno, ahora él está haciendo ese tipo de milagro. Ahora el enemigo, pues, para hacer el show, hace esa cosa. Si un reino estuviera dividido contra sí mismo, no podría seguir en pie. Si una casa estuviese dividida entre sí misma, no podría permanecer. Fíjense que Jesús estaba viviendo los dos escenarios. Su casa, su familia estaba contra él y los escribas y fariseos estaban también contra él. Y dice, pero el Señor cambia, que había, o sea, había una división, el enemigo no puede dividirse, aunque sí él lo hace a veces para su propio propósito, tampoco una casa puede estar dividida. Pero el Señor cambia súbitamente para salir de esa ilustración y dice otra historia. El ladrón que entra en la casa de Satanás y quien ata al príncipe de las tinieblas para poner en libertad a su cautivo.
Y en Marcos 3:28 dice, os aseguro que todos los pecados y blasfemias serán perdonadas, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo jamás podrá ser perdonada, sino que será culpable de un pecado eterno. Dijo eso porque habían dicho, tiene espíritu inmundo, impuro, o sea, lo acusaban de loco, lo acusaban de estar de parte de Satanás y lo acusaban de tener un espíritu inmundo, o sea, de estar poseído por el enemigo. Todas esas acusaciones de parte de su propia familia y de parte de los escribas y fariseos. Y entonces dijeron, el pecado imperdonable es el pecado contra el Espíritu Santo y consiste en atribuir al diablo la obra del Espíritu Santo. Pon atención. En Marcos 3:30. Dijo esto porque habían dicho tiene espíritu impuro. Y los escribas dicen que él tiene un espíritu inmundo cuando en realidad tiene un espíritu, o sea, ellos estaban diciendo, él tenía el Espíritu Santo y ellos le estaban diciendo que ese era el espíritu de Beelzebú. Y él decía, ¿cómo puede el reino de la tiniebla prevalecer si se divide? ¿Cómo una casa puede prevalecer si se divide? Entonces dice en Marcos 3:20 al 21, después entró Jesús en una casa, eh, eso es lo mismo, o sea, es la misma historia, esta es la segunda parte. ¿Cómo Jesús solucionó estos problemas? Fíjense que era la misma cosa. La casa de Jesús estaba dividida porque Jesús estaba de parte de Dios, él era Dios, pero los demás estaban en contra de ellos y el reino de las tinieblas estaba dividido porque cómo el enemigo puede estar dividido. Eh, o sea, eso era una acusación muy, muy grande lo que le estaban haciendo a Jesús. Y dice, la familia de Jesús sintió que ese era el caso, pues estaba tan ocupado que ni siquiera tenía tiempo para alimentarse. Y decidieron entonces hacerse cargo de él. Y en ese punto en el que la historia exterior de la estructura narrativa en forma de sándwich es interrumpida por la historia anterior acerca de los escribas que acusaban a Jesús de complicidad con el diablo. Ambos, tanto la familia como los fariseos y los escribas, estaban haciendo la misma cosa, solamente que las acusaciones eran diferentes. En Marcos 31 al 35 nos dice, y entonces llegaron a su madre y sus hermanos y quedáronse fuera, enviaron a llamarlo y los que estaban sentados alrededor de él dijeron, tu madre y tu hermano te llaman. ¿Y sabe cómo Jesús respondió? Él no estaba rechazando a su familia, lo que estaba era rechazando lo que representaba a su familia, porque su familia lo estaba alejando de su ministerio, nada lo podía alejar de su ministerio. Y Jesús hace aquí una conclusión salomónica. Mi familia son aquellos que hacen la voluntad de mi padre. Mi padre y mi madre son los que hacen la voluntad de Dios. Ese es mi hermano, esa es mi hermana y ese es mi padre, mi madre. Eso es lo que Jesús estaba diciendo, porque nada podía ir por encima de su ministerio. Esa escena podría ser extraña si tu madre u otro miembro de tu familia vienen a verte. No deberías reunirte con ellos. El problema es que la familia de Jesús no estaba en tono de la voluntad de Dios. Y no, una casa no puede estar dividida como el reino de las tinieblas no puede estar dividido y prevalecer. Así la familia, si está dividida, pues ya dejó de ser familia. La familia, o sea, va a ser siempre familia, pero no se le puede, sin malinterpretar, eh, hay que escoger a Dios sobre todas las cosas. Aquí es que viene poner a Dios, el reino de Dios y su justicia por sobre todas las cosas. Es sobre todo, es sobre todo. La familia no puede ir al mismo nivel que Dios. Nadie puede ir al mismo nivel que Dios. Eso es idolatría. Todo debe ir por debajo de Dios. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Como el reino de las tinieblas no prevalece si se divide, si la familia está dividida, tampoco va a prevalecer.
Jesús resuelve esta situación compleja cambiando lo que es el concepto de la familia. Esa era la palabra que quería usar. Él cambia el concepto de la familia y dice, no, si mi familia es el que hace la voluntad de Dios. Ya. ¿Ves? Que él todo lo respondía a Jesús, no se quedaba callado porque el que calla otorga. Para eso Dios nos da sabiduría para responder. Bueno, hay momentos hay que quedarse callado. Jesús en momentos se quedó callado, es la parte de su misión, pero él siempre tenía que responder porque él estaba enseñando. Él no se podía quedar callado, había gente que estaba mirando toda esa reacción y él estaba dando testimonio, estaba también enseñando. Ve, este es un concepto, la familia tuya es aquellos que hacen la voluntad de Dios. Eso amplía este concepto. Eh, Cuando le preguntaron, esto es ya para terminar, cuando le preguntaron, ¿es lícito curar el sábado? Sí, es lícito hacer el bien el sábado. Lo que no es lícito es hacer mi voluntad, pero cuando el bien es sanar una persona, cuando el bien es satisfacer una necesidad eminente de una persona, no es cualquier necesidad, no es un capricho, no es que esa persona, yo me quiero ir para este restaurante a comer, vamos a, porque como no necesita, no es para mí, es para darle gusto, es para complacer a esa persona, lo voy a hacer, eso no es. Es cuando hay una necesidad, cuando hay una enfermedad, cuando hay hambre, cuando hay. Yo una vez mencioné cuando si uno va a una casa y una persona enferma, la casa está sucia, usted puede limpiarla, puede ir a comprarle medicina, puede ir a comprarle comida, porque eso es aliviar el dolor de una persona. Ese tipo de cosas es hacer bien el sábado. Pero hay cosas que no, aunque sea hacerle el bien a una persona, a otra persona, hay cosas que no se hacen, simplemente porque es el día del Señor. Eh, los espías no se atrevían a contestar a Jesús en presencia de la multitud por el temor de meterse en dificultades. Sabía que él había dicho la verdad. Antes que violar sus tradiciones, dejarían sufrir a un hombre mientras que se aliviarían a un animal, porque el animal, como dije ahorita, representaba una pérdida monetaria, mientras el hombre, esta gente no tenía compasión ni empatía, lo que le gustaba era así de duro estaba el corazón, por eso Jesús se enojó. O sea, un animal que no estaba hecho a la imagen de Dios era más importante que un hombre que estaba hecho a la imagen de Dios, y era por esa razón, porque el animal significaba dinero, el hombre no era nada. Saben, hay personas que ven al otro ser humano como una cosa, como una pertenencia, mi, eso es bien, es mi. Ah, llegan a, esto ilustra el funcionamiento de todas las religiones falsas, como tienen origen en el deseo del hombre de saltarse por encima de Dios, pero llegan a degradar al otro hombre, o sea, en su deseo de saltarse por encima de Dios, llegan a degradar a su congénere, o sea, a los otros seres humanos. Toda la religión que combate la soberanía de Dios está por debajo de la bestia. Toda religión que combate la soberanía de Dios defrauda al hombre de la gloria que le fue concedida en la creación y que ha de ser restaurada en Dios. Toda religión falsa enseña a sus adeptos a descuidar las necesidades, los sufrimientos de los derechos de los hombres, violan los derechos de los hombres y hay que quedarse calladito porque si uno no va en contra de los derechos, pues uno es eso es la falsa religión, porque Dios es un Dios de justicia y de derecho y el que sigue la justicia va a velar por los derechos. El evangelio concede un alto valor a la humanidad como adquisición hecha por la sangre de Cristo y enseña a considerar con ternura las necesidades y la desgracia del hombre. El Señor dice, haré más precioso que el oro
fino al varón y más que el oro Ofir al hombre. O sea, hay que ser humano ante todo, y humano significa tener compasión. Hay algunas leyes que se pueden poner a un lado, no son todas, por eso hay que analizar. Fíjense que Jesús hacía ciertas cosas el sábado, pero ciertas cosas él no las hacía. Cuando era beneficiar o quitar el sufrimiento, aliviar el sufrimiento de un ser humano o una necesidad inminente, él iba con el sábado. Esta gente no. Esta gente no hacía, ellos hacían otra cosa como atacar a Jesús, como hacer un complot para matarlo, eso sí lo hacían en sábado. Fíjense que ellos en un día de Pascua, que era un sábado, no era un sábado regular, sino era un sábado ceremonial, ellos estaban planificando matar a Jesús, lo condenaron. Sin embargo, cuando Jesús dijo que era el Hijo del Hombre, dijeron que era blasfemia. Esa era la disonancia que esta gente tenía. Hay mucho que aprender de ellos. Yo siempre digo que hay personas de las cuales uno aprende a cómo no ser. Los fariseos son uno de ellos. Hay personas que uno aprende a cómo ser. Bueno, yo sin más me despido. Esta lección para mí es muy interesante, pero por razones de tiempo ya es hora de terminar. Así que les deseo una feliz semana y de verdad estudien esta lección. Hay muchas cosas que sacar de ellas. Y recuerden, lo que hacía que el corazón de los fariseos y los fariseos y los escribas fuera tan dura que aún mirando todas esas demostraciones de quién era Jesús, nunca lo aceptaron, fue el orgullo, los celos y la envidia. Ellos tenían envidia de la autoridad que Jesús tenía. Su santidad, la santidad de Jesús le hacía ver sus pecados, hacía que fueran más grandes y eso hacía que ellos lo atacaran. Y el orgullo no dejaba aceptar que hubiera alguien superior a ellos. Eso es. Y así fue todo su ministerio. Siempre estaban ahí, pero Jesús siempre pudo decir un así dice Jehová. Dios nos ayude a no ser como los fariseos. Pero antes de terminar, vamos a tener una oración. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos delante de ti inmensamente. Valgo la redundancia, agradecidos por estas lecciones que tú nos has dado, que son, aunque sencillas, son muy profundas, dejan una gran enseñanza, nos enseñan a qué hacer y a qué no ser y cómo no ser. Son simplemente cómo ser y cómo no ser. Ayúdanos, Señor, a que tu Santo Espíritu renueve cada día nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, nos libre de todas esas emociones, sentimientos que no nos permiten ver tu gloria, que no nos permiten ver nuestra necesidad de ti, que no nos permiten ver la necesidad de una transformación, Señor, y que también impiden que otras personas te puedan ver a ti. Cuídanos siempre, bendice a cada persona que nos ve y a sus pasos, sus entendimientos, dale una semana bendecida y que todo sea, todos sus planes, todo lo que ellos hagan y digan sea sancionado por tu Santo Espíritu. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye, hasta la próxima semana, si Dios así lo permite.